Yo la verdad es que tengo una intervención un poco más larga y por eso yo preparé unas preguntas que quisiera entregárselas después a la Secretaría para que se la haga llegar al Ministerio y podamos contestarlas más en detalle. Pero acá yo quisiera hacer una reflexión respecto de cuáles son los objetivos que tiene este proyecto de ley que básicamente le entrega más autonomía en cuanto a ingresos, en cuanto al gasto a los gobiernos regionales. Y el primer punto que yo quería plantear es que cuando vemos el diagnóstico que se hace respecto de esta realidad fiscal regional, aparecen varias cosas que yo quisiera preguntar eh, en qué estamos mal, digamos. Primero dice que habla de que los gobiernos regionales tienen una escasa autonomía para gastar y recaudar ingresos, y sus fuentes de financiamiento vienen del gobierno central, ¿no es cierto? Esta excesiva dependencia genera múltiples problemas y perpetúa una debilidad fiscal subnacional. Yo quiero preguntar, primero, autonomía para gastar. Yo tengo entendido que los gobiernos regionales deciden, una vez que le transfieren los fondos, cómo va a gastar esas plata. Por lo tanto, en este caso en particular, no veo cómo este proyecto mejore eso, ¿ya? Y lo otro que yo quisiera pensar es que, o preguntarles más que nada, es que esta dependencia del gobierno central genera problemas, que yo quisiera saber cuáles son esos problemas. Presidenta, en la misma página donde se habla del diagnóstico, dice, la realidad fiscal de los gobiernos regionales es muy deficitaria. Yo pedí para echar una miradita cuánto es el presupuesto que hay de inversión. 1,4 billones de pesos. Aquí hemos conversado varias veces de los problemas de ejecución de los gobiernos regionales, de cómo se gasta la plata de los gobiernos regionales, y la verdad las cosas que yo quisiera preguntar, o uno ve que a lo mejor el tema no es de cantidad de plata que les llega, ¿ya? O cantidad de ingresos que tienen, ¿ya? O cuáles son los problemas que tiene que le llegue tanta de esta plata a los gobiernos regionales. Presidenta, aquí también se habla de los promedios OCDE respecto a este tema, que la verdad es que siempre se han puesto en estos proyectos de ley, y la verdad es que cuando yo lo miré, claro, efectivamente me escandalicé al principio, claro, pero nosotros estamos bajo los promedios de la OCDE, efectivamente, pero estamos más alto que Irlanda, Nueva Zelanda y Luxemburgo. Entonces yo digo, esos países a lo mejor están pasando una crisis espantosa, ¿eh? Portugal, por ejemplo, ¿ah? Bueno, Irlanda, Luxemburgo se repiten permanentemente, pero también está bajo el promedio, por ejemplo, Francia. Entonces, yo el tema de los promedios con la OCDE, en general, no entiendo cuál es la relación de este tipo de cosas. Habla de la dependencia de los aportes centrales. Y yo vuelvo a preguntar, ¿y si finalmente tienen 1,4 billones de pesos para gastarlo en lo que los gobiernos regionales realmente determinen de acuerdo a su real saber y entender y de acuerdo a los órganos que ellos tienen? Se habla de una escasa capacidad para generar ingresos propios. Vuelvo al principio. ¿Falta plata? Este proyecto, si bien es cierto, le entrega autonomía, pero esta autonomía es para qué? ¿Qué ingresos necesitan generar si ya tienen 1,4 billones y todos los años va creciendo? Después se habla de brechas entre regiones más pobres y brechas entre regiones más ricas. Yo pregunto, ¿este proyecto va a mejorar eso? Es decir, Ñuble va a poder generar ingresos a lo mejor para compararse con Antofagasta, ¿ya? Que es una de las provincias que tiene menor PIB per cápita. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo soluciona este proyecto eso? Presidenta, hay algunos temas que también me preocupan de por qué este proyecto debería solucionar los problemas que se dicen. Autonomía financiera. Hoy día tenían autonomía financiera para gastar, posiblemente no para generar esos ingresos que se los da el gobierno central en una cantidad que yo, permítanme decirle, 1,4 billones, yo creo que estamos de acuerdo que es una cantidad alta de plata. Yo no he escuchado a nadie que diga acá que los presupuestos regionales o de los gobiernos regionales son deficitarios, y por el contrario nos quejamos porque finalmente, como a fin de año, se revientan estos presupuestos. Entonces, vamos a disminuir las brechas. ¿Cómo? Yo quisiera saber que me digan cómo este proyecto contribuye a disminuir brechas. Fortalecer la autonomía del gasto. Hoy día el gasto es autónomo. Hoy día los gobiernos regionales deciden en qué gastan sus platas. No sé si alguien del gobierno central interviene en las decisiones de los GORE. Robustece los mecanismos de equidad regional. Yo creo personalmente que tal vez esto no nos va a no va a mejorar la equidad, sino que por el contrario, al momento que le vamos a dar autonomía, vamos a hacer competir regiones con otras. No sé si eso va a ayudar. ¿Van a poder bajar impuestos, por ejemplo, en algunos lugares para fortalecer el trabajo? ¿O algunos van a subir y se van a ir inversiones para otros lados? ¿Cómo llegamos a esto? Pero ¿sabes lo que me preocupa más, Presidenta?
una cosa que está acá, que dice relación con reconocer la posibilidad de endeudamiento. Y aquí yo aquí se me prenden todas las alarmas. Porque una decisión de endeudamiento, ¿cuándo se da? Vuelvo al principio, cuando falta plata. Entonces yo digo, falta plata que sea necesario que tener o darle la posibilidad a un gobierno regional que se endeude. Y ahí volvemos a este tema. El endeudamiento que hoy día tienen los gobiernos locales es un problema para para el gobierno central y para los ministerios de Hacienda, porque en definitiva no se puede a la larga dejar al gobierno regional a, a, a manos de una autoridad que de repente se le ocurra, no sé, pues hacer un túnel tipo Francia con Inglaterra para unir Chiloé, porque lo encuentra súper bueno y deja endeudado al gobierno regional eternamente, ahí en la zona de mi querido diputado Sáez. Pero imagínense lo que sería eso para después. Ahora, esto, claro, pero imagínense que se le ocurra hacer 4 de esos puentes a un gobernador. Ya lo tiene listo, pues claro. Imagínense que le ocurra hacer 4 puentes o un tren bala entre Valparaíso y Viña del Mar. O sea, podemos llegar a absurdos como eso. ¿Le vamos a permitir eso? Volviendo al punto de partida, ¿es necesario? ¿Les falta plata para eso? Yo quisiera también saber lo siguiente. Se le dice al gobierno regional que tenga posibilidad de recaudar. Miren, los que hemos trabajado en el ámbito público, en municipalidad, que tienen autonomías para recaudar, una de las cosas más complejas es la gobernanza. O sea, hay municipios hoy día en Chile que están tremendamente complicados para cobrar. Vamos a entregar esas atribuciones a los gobiernos regionales para cobrar, con lo complejo que, en circunstancias que tenemos una muy buena fuente de cobranza que es la Tesorería General de la República. Y volviendo al tema de la deuda, presidenta, mire, yo el fin de semana estuve en Lampa conversando con el alcalde, por ejemplo, temas de deuda. El endeudamiento, por ejemplo, en cotizaciones previsionales que tienen los profesores con los temas de educación en las municipalidades. En Lampa, 2.000 millones de pesos. Y apuesto que usted, subdere, lo ha sabido de cuántos problemas tiene la municipalidad para poder pagar esas deudas. Entonces, aquí estamos abriendo, creo yo, peligrosamente una puerta que puede ser muy compleja para el tema de una mejor responsabilidad, un mejor gasto público, en circunstancias que vuelvo a decir, y digo la cifra por no sé, enésima vez, 1,4 billones, de los cuales además los gobiernos regionales tienen alrededor de toda esa suma, son como 112.000 millones que podrían utilizarlo en gasto corriente. O sea, tienen ciertas autonomía que podría permitirle utilizar ese gasto. Yo tengo varias preguntas más que se las quiero hacer llegar, Presidenta, por intermedio de la Secretaría para el Ministerio, para que podamos analizar este proyecto. Yo les pido en esto que veamos cómo este proyecto sirve de verdad para la descentralización, porque una cosa es que nosotros entendamos que es la generación de ingresos, que ese es un punto, y el otro es la autonomía del gasto. Entonces no confundamos eso. Y por último, Presidenta, yo quisiera pedir una evaluación de las leyes 21.073 y 074. ¿Cómo ha sido la implementación de eso? Porque tampoco veo que haya un resultado eh, de ver cómo se ha evaluado ese proyecto, ese proceso. Tengo entendido que hay muchas atribuciones que han solicitado y que no la han podido ejecutar porque falta también capital humano dentro de los gobiernos regionales. ¿Ya? Falta competencias dentro de los gobiernos. O sea, este es un tema que es bien complejo en los gobiernos locales. Tener buenos SECPLAN, tener buenas autoridades que puedan manejar los gastos, también es un tema que nosotros, claro, porque queramos hacer una buena ley, que tenga una muy buena intención, podemos complicarle. Hoy día, gracias a Dios, nosotros tenemos institucionalidad bastante ordenada, una subdere, incluso, ¿sabe, Presidenta? Hoy día los gobiernos regionales ya no están dentro del Ministerio del Interior su presupuesto, sino que están en el Tesoro Público, o sea, ya tiene un estatus de autonomía y existen reglas para la entrega de los fondos que están debidamente establecidas con antelación. Por lo tanto, cuando se dice esta dependencia del gobierno central, yo no me imagino que haya un gobierno central que diga, por ejemplo, supongamos este gobierno, que es un gobierno de una tendencia política, no le quiera pasar dinero al gobernador de la Araucanía. Eso no creo que pase. O sea, no va a pasar nunca. Y aunque tengamos un gobierno de derecha con gobernadores de otra tendencia política, eso no puede pasar. O sea, no se confía en las transferencias que se vayan a hacer. Entonces, yo siento que tal vez este proyecto confunde algunas cosas y yo, con todo respeto, decirlo, tal vez haya muchos mitos detrás de esto, que sería bueno que se pudieran despejar, porque creo que en general el proyecto, si bien es cierto, tiene buena intención y cuando uno lo va leyendo fluye, fluye bastante fácil, tiene muchas cosas de sentido común, pero cuando empieza a analizar, a ver, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? La verdad, las cosas que siento que es medio innecesario en algunos aspectos, Presidenta. Así que eso, Presidenta, por ahora. Gracias.